Alejandro era un hombre que siempre había vivido entre el ruido y el brillo de los negocios, un empresario exitoso que rara vez mostraba su lado humano. Pero aquella mañana, mientras miraba por la ventana de su oficina, sintió que algo dentro de él estaba cambiando. Había pasado años al frente de su empresa, rodeado de ejecutivos, contratos y reuniones interminables, y sin embargo, hoy tenía claro que quería hacer algo diferente, algo que nadie esperaba. Pensó en Laura, su empleada más cercana, una mujer sencilla, de sonrisa tímida y manos siempre ocupadas, que había trabajado con él durante más de 5 años. Laura no era la típica empleada de oficina. A pesar de no tener títulos universitarios, conocía la empresa mejor que muchos, y siempre estaba dispuesta a ayudar en lo que hiciera falta, incluso en las horas más difíciles. Ese día, Alejandro tomó una decisión que parecía pequeña, pero que estaba a punto de cambiarlo todo. Llamó a Laura a su despacho y le dijo con voz firme y amable: «Quiero invitarte a un banquete muy especial esta noche. No es solo una cena, Laura. Es un reconocimiento a todo lo que has hecho por esta empresa». Laura no pudo creer lo que escuchaba. Su corazón empezó a latir con fuerza, y por un momento, sintió que se le iba a escapar la voz. «¿Yo? Pero, señor Alejandro, no es necesario», intentó decir, pero él la interrumpió con una sonrisa que ella nunca había visto antes. «Esta noche serás mi invitada especial. Quiero que veas un mundo diferente, un mundo que a veces se olvida de personas como tú, que trabajan con honestidad y dedicación. Esta invitación es solo el primer paso». Laura se fue del despacho con una mezcla de nervios y emoción que no podía contener. Nunca había estado en un lugar tan elegante, ni había pensado que alguien como Alejandro la valoraría tanto. Durante horas, revisó una y otra vez su ropa, preocupándose por su apariencia, pero también preguntándose qué esperaba ella realmente de esa noche. Mientras tanto, en la ciudad, las luces del restaurante donde se celebraría el banquete comenzaban a brillar, invitando a quienes entrarían a una noche llena de misterio y promesas. Alejandro ya había preparado todo con cuidado, reservó la mejor mesa, habló con el chef para que todo estuviera perfecto, y se aseguró de que Laura se sintiera cómoda. Cuando finalmente llegó la hora, Laura apareció en la entrada del restaurante, con un vestido sencillo pero elegante, y una expresión que mezclaba sorpresa y timidez. Alejandro la esperaba con una sonrisa sincera, y con un gesto le indicó que pasara adelante. Las miradas de los demás invitados no tardaron en posarse en ella. Algunos susurraban, otros simplemente la observaban con curiosidad, pero nadie podía negar que había algo especial en esa mujer sencilla que ahora caminaba entre ellos con la cabeza alta. Durante la primera parte de la cena, Alejandro se mantuvo cercano a Laura, como un apoyo silencioso. Sabía que para ella era una experiencia nueva, un mundo diferente al que estaba acostumbrada, pero también sabía que esa noche marcaría un antes y un después. Mientras el murmullo de las conversaciones y el tintinear de las copas llenaban el aire, Alejandro recordó en silencio todas las veces que Laura había salvado pequeños detalles, resolviendo problemas que nadie más veía, y cómo su trabajo había sido fundamental para que la empresa siguiera adelante en momentos difíciles. Y entonces, cuando menos lo esperaban, Alejandro se levantó y pidió la atención de todos. La sala quedó en silencio, y todos los ojos se posaron en él. «Quiero presentarles a alguien muy especial», dijo con voz clara y firme, mientras señalaba a Laura. «Esta mujer ha sido la fuerza silenciosa detrás de muchos de nuestros éxitos. No es solo mi empleada, es la verdadera alma de esta empresa». En ese instante, Laura sintió que el mundo se detenía por un momento. Las palabras de Alejandro resonaron en sus oídos, y una mezcla de orgullo, emoción y sorpresa llenó su pecho. Por primera vez, sentía que alguien reconocía todo lo que había hecho, no solo como una trabajadora más, sino como alguien imprescindible. La noche apenas comenzaba, y ya nadie podía imaginar cómo terminaría esta historia que había empezado con un simple gesto, pero que prometía cambiar muchas vidas. Laura apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Sentada en esa elegante mesa,
rodeada de personas que vestían trajes caros y joyas brillantes, sentía un nudo en la garganta. Nunca había estado en un lugar así, y mucho menos siendo el centro de atención. Su corazón latía con fuerza mientras trataba de recordar todas las veces que había trabajado en silencio, sin recibir un solo reconocimiento. Miró a su alrededor y notó las miradas curiosas, en algunos casos, escépticas. ¿Qué hace ella aquí?, parecía decir cada gesto. Pero Alejandro estaba a su lado, y eso le daba seguridad. Él no solo la había invitado, sino que la había presentado con orgullo ante todos. Eso era algo que Laura nunca había imaginado. La camarera se acercó con una sonrisa amable y le sirvió el primer plato. Laura intentó concentrarse en la comida, pero su mente no dejaba de pensar en lo que había escuchado hace unos minutos. Alejandro la había llamado el alma de la empresa. Esas palabras resonaban en su cabeza, más fuertes que el murmullo de la sala. De repente, Alejandro se inclinó hacia ella y le susurró: «Esta noche quiero que hables, que cuentes tu historia. No tienes que ser perfecta, solo sincera». Laura sintió un escalofrío, pero también una chispa de valor. Hasta ahora, siempre había sido la que escuchaba y ayudaba detrás de escena. Pero ahora, era su turno. Cuando llegó el momento, Alejandro la presentó de nuevo, esta vez invitándola a compartir algunas palabras. Laura respiró profundo y comenzó a hablar con voz temblorosa. «Nunca pensé que estaría aquí, en este lugar, rodeada de tanta gente importante. Solo he trabajado duro, día tras día, tratando de ayudar a que las cosas funcionen». Sus ojos buscaron los de Alejandro, que la alentaban a seguir. Poco a poco, su voz se fue haciendo más firme. Contó cómo llegó a la empresa con pocas esperanzas y sin experiencia, pero con ganas de aprender y de aportar. Habló de las largas horas, de los errores que cometió y de las lecciones que aprendió. Contó cómo siempre trató de hacer su trabajo con dedicación, sin importar lo difícil que fuera. Los invitados se escuchaban atentos. Algunos intercambiaban miradas sorprendidas, otros asintieron con respeto. Laura se dio cuenta de que no estaba sola, que había quienes valoraban su esfuerzo, aunque no lo dijeran en voz alta. Esa sensación la llenó de emoción. Alejandro la miraba con orgullo. Sabía que Laura tenía mucho más que ofrecer, y que su historia podía inspirar a otros. Por eso había decidido darle ese espacio, ese momento para brillar. Porque detrás de cada gran empresa hay personas como Laura, que trabajan sin pedir nada a cambio. Cuando terminó, la sala se llenó de aplausos. Laura sintió que las lágrimas querían salir, pero las contuvo con una sonrisa tímida. Alejandro se acercó y le susurró: «Esto es solo el comienzo». Esas palabras le dieron esperanza y la fuerza para seguir adelante. El banquete continuó con más conversaciones y risas, pero Laura ya no era la misma. Había descubierto algo importante: su valor no dependía de su posición, sino de su esfuerzo y de cómo impactaba en los demás. Esa noche, su mundo se abrió a nuevas posibilidades. Mientras los invitados disfrutaban de los siguientes platos, Laura recordó las palabras de su madre, que siempre le decía: «Nunca dejes que nadie te haga sentir menos. Tu trabajo es valioso, aunque otros no lo vean». Ahora, por primera vez, esas palabras tenían sentido real. Alejandro y Laura conversaron tranquilamente, alejados del ruido, compartiendo sueños y planes. Él le contó cómo había visto en ella una fuerza silenciosa que había sostenido la empresa en momentos difíciles. Ella, por su parte, empezó a imaginar un futuro distinto, uno donde sus esfuerzos fueran reconocidos y valorados. La noche se llenó de esperanza y posibilidades. Lo que empezó como una simple invitación, ahora parecía ser el inicio de una nueva etapa para ambos. Una historia que, sin duda, marcaría un antes y un después en sus vidas y en la empresa que ambos amaban. El banquete continuaba, pero la atención en la sala parecía haberse concentrado en Laura. Los invitados, algunos acostumbrados a la pompa y al protocolo,
Ahora estaban intrigados por aquella mujer sencilla que se había ganado un lugar en medio de ellos. Las conversaciones se tornaban más suaves, y el ambiente se impregnaba de una mezcla de respeto y sorpresa. Laura notó cómo algunas personas intercambiaban miradas rápidas, susurrando con asombro. ¿Quién es esa mujer?, se preguntaban en voz baja. Algunos creían que era solo la asistente del empresario, pero nadie podía negar que algo en ella había cambiado esa noche. Ya no era solo una empleada más. Era alguien que había tocado el corazón de Alejandro y que ahora tenía el interés de todos. A medida que las horas pasaban, Alejandro no perdía oportunidad para mostrar su apoyo. Siempre a su lado, le susurraba palabras de ánimo y compartía pequeñas sonrisas cómplices. Laura sentía que, por primera vez, no estaba sola en ese mundo que parecía tan distante y exclusivo. Sin embargo, no todos miraban con buenos ojos. Algunos invitados más tradicionales y acostumbrados a mantener las jerarquías en secreto, intercambiaban miradas de incomodidad. Para ellos, que una empleada humilde recibiera tanta atención y reconocimiento parecía una amenaza al orden establecido. En un momento, un hombre mayor y de aspecto serio se acercó a Alejandro con discreción y le susurró algo al oído. Alejandro respondió con calma, sin perder la sonrisa, y volvió junto a Laura. Ella no entendió las palabras, pero sintió que la atmósfera había cambiado un poco. Pese a esas tensiones, Laura decidió no dejarse intimidar. Recordó todo el esfuerzo que había puesto para llegar hasta ahí, las noches largas, las dudas y los sacrificios. Se prometió a sí misma que esta noche no solo sería un momento para agradecer, sino para demostrar que merecía estar allí. Durante la sobremesa, Alejandro levantó su copa y pidió nuevamente la atención de todos. «Quiero que escuchen bien lo que voy a decir», comenzó con voz firme. «En esta empresa, nadie es más importante que el esfuerzo y la dedicación. Laura representa eso. Su trabajo ha sido vital para que sigamos adelante, incluso cuando todo parecía perdido». La sala se quedó en silencio, expectante. Laura sintió que el corazón le latía con fuerza, y que cada palabra de Alejandro tenía un peso especial. Era un momento que nadie podría olvidar. «Por eso», continuó Alejandro, «he decidido que Laura tendrá un papel aún más importante en nuestra empresa. No solo como empleada, sino como socia y parte fundamental de nuestro equipo directivo». Una mezcla de sorpresa y admiración recorrió la sala. Algunos invitados se miraron entre sí, sin poder creer lo que acababan de escuchar. Laura sintió que el mundo se detenía un instante. Nunca imaginó que esa noche terminaría con una propuesta tan grande, ni que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los aplausos no tardaron en llegar, cálidos y sinceros. Alejandro tomó la mano de Laura y la levantó ligeramente, mostrando al público que ella era más que una empleada, era una inspiración. Pero en medio de la ovación, Laura no pudo evitar sentir una sombra de miedo. ¿Estaría preparada para esa responsabilidad? ¿Cómo reaccionarían ahora sus compañeros de trabajo? ¿Podría enfrentar los nuevos desafíos sin perderse en el camino? Alejandro, percibiendo sus dudas, se acercó y le dijo con voz baja pero firme: «No estás sola. Juntos, llevaremos esta empresa a un nuevo nivel. Confío en ti». Esa noche, mientras las luces del restaurante se apagaban poco a poco, Laura comprendió que su vida había dado un giro inesperado. Lo que comenzó como una simple invitación se había convertido en una oportunidad única, una puerta abierta hacia un futuro lleno de retos y esperanzas. Al salir del lugar, con la fresca brisa de la noche acariciándole el rostro, Laura miró a Alejandro y le sonrió con gratitud. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que esa noche había empezado una nueva historia para ella. Una historia que demostraba que, a veces, un gesto de confianza puede transformar vidas y derribar muros que parecían infranqueables. La noticia del ascenso de Laura se difundió rápidamente dentro de la empresa. Al día siguiente, muchos empleados se sorprendieron al saber que la mujer que durante años había estado detrás de escena, ahora formaría parte del equipo directivo.
Algunos se mostraron felices, otros no tanto. Las oficinas, antes silenciosas, comenzaron a llenarse de susurros y especulaciones. Laura, por su parte, sintió como una mezcla de emociones la invadía. Orgullo, sí, pero también una gran responsabilidad y, por qué no decirlo, miedo. Sabía que no bastaba con haber llegado hasta allí, que ahora debía demostrar que merecía ese lugar, que podía liderar con la misma dedicación que siempre la había caracterizado. En las primeras reuniones, la tensión era palpable. Algunos colegas la miraban con distancia, otros con cierta desconfianza. Laura sentía que tenía que ganar no solo el respeto de sus superiores, sino también el de quienes ahora serían sus compañeros, en algunos casos, subordinados. Sin embargo, no se dejó vencer. Sabía que la clave estaba en demostrar con hechos, no con palabras. Alejandro estuvo siempre a su lado. Le brindaba consejos, la apoyaba en cada paso y la motivaba a no perder la esencia que la hacía única. No olvides quién eres, Laura, le decía. Tu autenticidad es tu mayor fortaleza. Esas palabras la acompañaban en cada desafío. Poco a poco, Laura comenzó a tomar decisiones importantes. Propuestas que parecían simples, pero que impactaban profundamente en la dinámica de la empresa. Ideas para mejorar procesos, para escuchar más a los empleados, para humanizar un ambiente que a veces parecía frío y distante. Sus propuestas causaron sorpresa, pero también admiración. Muchos empezaron a verla con otros ojos. Comprendieron que aquella mujer sencilla tenía una visión clara y que su trabajo podía marcar la diferencia. La realidad es que Laura no solo transformaba la empresa, sino que también estaba cambiando la manera en que todos se relacionaban. Un día, en una reunión crucial, Alejandro pidió la palabra y dijo: «Quiero agradecer públicamente a Laura por su valentía y por demostrar que el verdadero liderazgo nace del corazón». La sala se llenó de aplausos sinceros, y Laura sintió como ese reconocimiento le daba fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos en que la presión fue tan grande que dudó de sí misma. Los comentarios negativos, las miradas de algunos colegas que no aceptaban su ascenso, las largas horas de trabajo, todo eso puso a prueba su determinación. Pero en esas noches difíciles, recordaba el gesto de Alejandro aquella noche en el banquete, cuando la tomó de la mano y le dijo que confiaba en ella. Ese recuerdo era un faro que iluminaba su camino y le recordaba que no estaba sola. Con el tiempo, Laura empezó a ser un referente para muchos empleados. Su historia se convirtió en ejemplo de superación y esfuerzo. Cada pequeño logro era celebrado no solo por ella, sino por todos aquellos que creían en un futuro mejor. Alejandro, por su parte, sentía una profunda satisfacción. Había tomado una decisión arriesgada, pero sabía que era la correcta. Laura no solo había cambiado su empresa, sino que también había transformado su propia vida. Un día, mientras caminaban juntos por el pasillo principal, Alejandro le dijo: «Lo que hemos logrado es solo el comienzo. Hay mucho más por hacer, y quiero que sigamos construyendo este sueño juntos». Laura sonrió y respondió con firmeza: «Estoy lista para cualquier reto». Esa conversación marcó el inicio de una nueva etapa, donde la colaboración y el respeto mutuo serían las bases para un futuro prometedor. Laura ya no era solo una empleada, era una líder que inspiraba con su ejemplo y con su humildad. Y así, entre retos y victorias, la historia de Laura y Alejandro seguía escribiéndose. Una historia que mostraba que el verdadero poder no reside en el dinero ni en los títulos, sino en la capacidad de confiar, apoyar y creer en el potencial de los demás. Pasaron semanas desde aquella inolvidable noche, y la vida en la empresa comenzó a transformarse poco a poco. Laura se había adaptado a su nuevo rol, pero no sin enfrentar desafíos inesperados. Cada día traía una prueba distinta, desde la gestión de conflictos hasta la toma de decisiones que afectaban a muchas personas. Un lunes por la mañana, Laura recibió una llamada que cambió el curso de su semana.
Era un proveedor importante que amenazaba con cancelar un contrato clave debido a malentendidos en las negociaciones. La presión cayó sobre ella inmediatamente. Sin embargo, en lugar de ceder al estrés, Laura recordó las palabras de Alejandro: confía en ti misma y actúa con integridad. Decidió responder con calma y claridad, convocando a una reunión urgente con el equipo y el proveedor. Con paciencia, escuchó todas las preocupaciones y planteó soluciones prácticas que beneficiaban a ambas partes. Su actitud no solo resolvió el conflicto, sino que fortaleció la relación comercial. Este éxito fue un punto de inflexión. Laura entendió que el liderazgo no era solo tomar decisiones, sino también saber escuchar y construir puentes. Sus colegas empezaron a respetarla aún más, reconociendo que su experiencia y sensibilidad añadían un valor único. Pero no todo eran días tranquilos. En la oficina surgieron rumores y resistencias. Algunos empleados sentían que los cambios que Laura proponía alteraban la rutina y ponían en riesgo antiguas formas de trabajar. Ella sabía que debía ser firme, pero también empática. Una tarde, después de una jornada agotadora, decidió convocar a una reunión abierta con todo el personal. Quería escuchar sus dudas y explicar los motivos detrás de las transformaciones. Con voz clara y cercana, habló sobre la importancia de adaptarse para crecer y la necesidad de apoyarse mutuamente. La honestidad y la transparencia de Laura lograron disipar muchas preocupaciones. Los empleados comenzaron a verla no solo como una líder, sino como alguien que realmente se preocupaba por ellos y por el bienestar de la empresa. En medio de este proceso, Laura recibió un mensaje inesperado. Alejandro quería verla en su oficina. Al entrar, lo encontró pensativo pero sonriente. Laura, he estado observando todo lo que has logrado, dijo. Has demostrado que mereces cada oportunidad. Por eso, quiero proponerte algo más grande. Laura sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué es, señor Alejandro? Preguntó con curiosidad y algo de nervios. Quiero que lideres un nuevo proyecto estratégico que podría cambiar el rumbo de nuestra empresa, respondió él. Será un reto, pero sé que estás lista. El proyecto consistía en expandir la empresa a nuevos mercados, algo que nunca antes se había intentado. Era una oportunidad enorme, pero también implicaba grandes riesgos. Laura sabía que esto no solo significaba un avance profesional, sino un compromiso con un futuro incierto. Aceptó el desafío con determinación, consciente de que tendría que trabajar aún más duro. Sabía que no podía fallar, no solo por ella, sino por todos aquellos que creían en su liderazgo. Los días siguientes estuvieron llenos de reuniones, análisis y estrategias. Laura se entregó por completo, aprendiendo a delegar y a confiar en su equipo. La presión era constante, pero también lo era su pasión por ver crecer ese sueño que había empezado con un simple gesto. Mientras tanto, Alejandro la apoyaba en cada paso, ofreciendo guía cuando era necesario, pero dejando que ella tomara las riendas. Confío en ti, repetía siempre. Y esa confianza era el motor que impulsaba a Laura a seguir adelante. Una noche, después de un largo día de trabajo, Laura salió del edificio y miró el cielo estrellado. Pensó en todo lo que había recorrido, desde la empleada tímida que apenas imaginaba un banquete elegante, hasta la mujer que ahora lideraba proyectos que podían cambiar vidas. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba lista para enfrentarlo. Porque entendía que, a veces, las oportunidades más grandes nacen de los gestos más pequeños y sinceros. El proyecto de expansión empezó con pasos firmes, pero rápidamente Laura se dio cuenta de que no todo sería tan sencillo como imaginaba. Los mercados nuevos presentaban retos inesperados, diferencias culturales, competencia feroz y obstáculos legales que complicaban cada avance. Sin embargo, Laura no se dejó vencer. Cada dificultad era una oportunidad para aprender y crecer. Una mañana, recibió una noticia preocupante. Uno de los socios extranjeros con los que planeaban asociarse dudaba en firmar el contrato, alegando que la empresa no tenía la experiencia suficiente para entrar en ese mercado.
La tensión subió rápidamente, y Laura sintió que el peso de la responsabilidad le oprimía el pecho. Pero en lugar de rendirse, decidió enfrentar la situación con valentía. Convocó a una videollamada con el socio y su equipo, donde expuso con claridad el plan detallado, los recursos disponibles, y sobre todo, la pasión que tenía por hacer que la empresa triunfara. Su sinceridad y determinación sorprendieron a todos. Al final de la reunión, el socio extranjero admitió que, aunque aún tenía dudas, estaba dispuesto a darles una oportunidad. Fue un pequeño triunfo, pero fundamental para seguir adelante. Laura supo que ese era solo el comienzo de una larga batalla por ganarse la confianza. Mientras tanto, en la empresa, algunos empleados seguían mostrando resistencia a los cambios. Pero Laura no se desesperaba. Sabía que la transformación requería tiempo y paciencia. En varias ocasiones organizó talleres y encuentros donde escuchaba a sus colegas, buscando integrar sus ideas y aliviar sus preocupaciones. Una tarde, un grupo de empleados veteranos le pidió hablar en privado. Al principio, Laura temió que fuera una queja o un rechazo más fuerte. Pero para su sorpresa, le expresaron su respeto y apoyo, reconociendo que ella estaba haciendo lo correcto, aunque no fuera fácil. Esa charla fortaleció su ánimo y le dio una nueva perspectiva sobre el valor de la empatía en el liderazgo. Por otro lado, Alejandro observaba todo desde la distancia, siempre atento pero respetando el espacio que Laura necesitaba para crecer. Un día, en una reunión, dijo delante de todos: Laura ha demostrado que el verdadero liderazgo no está en la jerarquía, sino en el compromiso y la humildad. Sus palabras resonaron con fuerza y abrieron más puertas para que Laura fuera aceptada. A medida que el proyecto avanzaba, Laura enfrentó momentos de soledad. Las largas horas, las decisiones difíciles y la presión constante le exigían más de lo que creía posible. Hubo noches en las que dudó de sí misma y se preguntó si estaba preparada para tanto. Pero entonces recordaba aquella noche del banquete, cuando Alejandro le tendió la mano y le confió una oportunidad. Ese gesto había cambiado su destino. Era su motor, su fuerza para seguir adelante, aun cuando el cansancio y la incertidumbre amenazaban con detenerla. Un día, mientras revisaba informes en su oficina, Laura recibió una llamada inesperada. Era una invitación para participar en una conferencia internacional sobre liderazgo femenino. La propuesta la llenó de orgullo y también de miedo. Hablar frente a expertos y líderes era un gran reto, pero sabía que era una oportunidad única para mostrar el valor de su experiencia. Con determinación, aceptó. Preparó su discurso con cuidado, queriendo transmitir no solo su historia, sino también un mensaje de esperanza para quienes luchaban por salir adelante en entornos difíciles. El día de la conferencia llegó y Laura subió al escenario con el corazón latiendo rápido. Miró al público y comenzó a contar su viaje, desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una líder que enfrentaba retos enormes. Habló de la importancia de creer en uno mismo, de la fuerza que nace de la humildad y del valor de dar oportunidades a quienes otros ignoran. Su discurso fue recibido con aplausos sinceros y elogios que la llenaron de satisfacción. Más allá del reconocimiento, Laura supo que había inspirado a muchas personas a seguir luchando por sus sueños, sin importar las dificultades. Al regresar, Alejandro la recibió con una sonrisa orgullosa. «Lo hiciste increíble», le dijo. «Eres un ejemplo para todos nosotros». Laura comprendió que su historia, que había comenzado con un simple gesto, ahora tenía el poder de transformar vidas más allá de las paredes de su empresa. Y aunque el camino seguía lleno de desafíos, ella estaba lista para seguir adelante, confiando en que la verdadera fuerza siempre reside en la perseverancia y el corazón. La noticia de la participación de Laura en la conferencia internacional no tardó en llegar a todos los rincones de la empresa. Sus compañeros la miraban ahora con una mezcla de admiración y respeto renovado. Ya no era solo la mujer que había llegado desde abajo, era una líder reconocida, una voz que inspiraba y hacía pensar. Pero con ese reconocimiento también llegaron nuevos retos. La presión aumentó, y con ella,
la expectativa de que Laura siempre tuviera las respuestas correctas y las soluciones perfectas. No era fácil cargar con ese peso, especialmente cuando en el fondo aún había dudas y temores que nadie veía. Una tarde, después de una jornada agotadora, Laura se quedó sola en la oficina. Miró por la ventana y vio las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse. En ese momento, se preguntó si realmente estaba preparada para todo lo que estaba viviendo. ¿Podría mantener ese nivel de compromiso sin perder su esencia? Justo cuando esos pensamientos la invadían, recibió un mensaje inesperado. Era de su madre, quien le escribió unas palabras sencillas pero profundas. Recuerda siempre que la fuerza que necesitas está dentro de ti. Nunca olvides de dónde vienes. Esa frase resonó en su corazón y le dio un nuevo impulso. Decidió entonces tomar un tiempo para reflexionar y reconectar con sus raíces. Hizo una pausa en su agitada agenda y visitó el barrio donde había crecido. Al caminar por esas calles familiares, revivió recuerdos de su infancia, de los sacrificios de su familia, de sus sueños simples y grandes a la vez. Esa visita le recordó por qué había luchado tanto y por qué debía seguir adelante. No solo por ella, sino por todas las personas que, como ella, soñaban con una oportunidad para cambiar sus vidas. Su compromiso no era solo profesional, sino profundamente personal. De regreso a la empresa, Laura llegó con una energía renovada. Se propuso no solo liderar desde el cargo, sino también ser un ejemplo de humildad y cercanía. Empezó a promover actividades para fortalecer el equipo, fomentar la comunicación y crear un ambiente donde todos se sintieran valorados. Los resultados no se hicieron esperar. El clima laboral mejoró notablemente, y con ello, la productividad. Laura comprendió que un buen líder no solo dirige, sino que también escucha, apoya y construye comunidad. Pero no todo fue sencillo. Un día, llegó un nuevo desafío inesperado. Una crisis financiera afectó a la empresa debido a problemas externos que escapaban de su control. La tensión subió, y algunos comenzaron a cuestionar las decisiones tomadas en los últimos meses. Laura sabía que debía actuar con rapidez y transparencia. Convocó a una reunión urgente con el equipo directivo y expuso la situación con honestidad. Propuso un plan de acción que implicaba ajustes, sacrificios temporales y un esfuerzo conjunto para superar la crisis. No fue fácil convencer a todos, pero su claridad y compromiso lograron que el equipo se uniera para enfrentar el problema. Trabajaron horas extras, ajustaron presupuestos y buscaron nuevas oportunidades de negocio. Durante esos días difíciles, Alejandro estuvo más presente que nunca, ofreciendo su apoyo sin imponer. «Estamos juntos en esto», le decía. Y esas palabras, simples pero poderosas, ayudaron a Laura a mantener la esperanza. Poco a poco, gracias al esfuerzo de todos, la empresa comenzó a recuperarse. La crisis, aunque dura, fortaleció el espíritu de equipo y reafirmó la confianza en el liderazgo de Laura. Esa experiencia le enseñó que los desafíos no son enemigos, sino maestros que preparan para tiempos mejores. Y que, con la actitud correcta, incluso las dificultades más grandes pueden convertirse en oportunidades para crecer. Laura entendió que su historia no era solo un camino personal, sino un ejemplo vivo de que el cambio es posible cuando hay valentía, integridad y fe en uno mismo. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Laura sintió una profunda gratitud. Por el apoyo recibido, por las lecciones aprendidas, y sobre todo, por la oportunidad de seguir construyendo un futuro mejor para todos. Los meses siguientes fueron decisivos para Laura y la empresa. Después de superar la crisis financiera, la compañía comenzó a mostrar signos claros de recuperación y crecimiento. Pero para Laura, el verdadero triunfo no estaba solo en los números, sino en lo que había logrado con su equipo, un grupo unido, motivado y con la confianza renovada. Un día, Alejandro la invitó a una reunión especial en su oficina. Al llegar, Laura notó un brillo diferente en sus ojos, una mezcla de orgullo y emoción. Alejandro tomó la palabra y dijo: «Laura, quiero que sepas que no solo has transformado esta empresa,
sino que has cambiado vidas. Por eso, he decidido darte algo más que un cargo. Quiero que seas socia. Laura sintió que el corazón le latía con fuerza. La propuesta era inesperada y significativa. Era el reconocimiento máximo a su esfuerzo y dedicación. Pero también implicaba una gran responsabilidad y un compromiso aún mayor. Aceptó sin dudarlo, consciente de que ese paso marcaba un nuevo capítulo en su vida. Desde ese momento, Laura no solo sería una líder, sino una parte fundamental en la toma de decisiones estratégicas y en el futuro de la empresa. Con esa noticia, la empresa lanzó una campaña de expansión y renovación que impactó a todo el mercado. Laura lideró proyectos innovadores, promovió la inclusión y apostó por un modelo de trabajo más humano y colaborativo. Sus ideas rompían esquemas, y la empresa se convirtió en un referente. Pero más allá del éxito profesional, Laura valoraba cada gesto, cada sonrisa de sus empleados, cada historia de superación que compartían. Sabía que detrás de cada cifra había personas, y que su verdadero logro era haber creado un lugar donde todos podían crecer. Una tarde, mientras caminaba por el edificio, Laura se encontró con uno de los empleados más antiguos. Él le dijo: «Nunca pensé que vería a alguien como tú llegar tan lejos. Nos has dado esperanza». Esas palabras la emocionaron profundamente. En la siguiente junta de directores, Laura presentó un plan para crear un programa de becas para jóvenes talentos de comunidades vulnerables. Quería devolver algo a la sociedad, abrir puertas para quienes, como ella, soñaban con un futuro mejor. El proyecto fue aprobado por unanimidad. Laura sintió que ese era el legado que quería dejar. No solo éxito empresarial, sino impacto social. Un año después, en el aniversario de la empresa, se organizó una gran celebración. Alejandro, Laura y todo el equipo compartieron momentos de alegría y reflexión. Se reconocieron esfuerzos y se renovaron compromisos para seguir creciendo juntos. En ese evento, Alejandro tomó la palabra y dijo: «Gracias a Laura, hemos aprendido que el liderazgo es más que un título. Es la capacidad de inspirar, de apoyar y de transformar vidas. Ella nos ha demostrado que con humildad y valentía, todo es posible». Laura escuchó esas palabras con emoción, pero también con humildad. Sabía que su camino no había sido fácil, pero que cada obstáculo había sido una enseñanza. Al terminar la celebración, Laura salió al balcón y miró la ciudad iluminada. Pensó en todo lo recorrido, desde aquella tímida empleada que asistió a un elegante banquete, hasta la mujer que ahora lideraba una empresa en crecimiento y con un impacto real en la comunidad. Sonrió y susurró para sí misma: «Esto apenas comienza». Porque Laura sabía que la verdadera historia no estaba en el pasado ni en el presente, sino en lo que aún estaba por venir. Y estaba lista para seguir escribiéndola, con el mismo coraje, pasión y humildad que la habían acompañado desde el principio. Así termina esta historia, pero la inspiración que dejó sigue viva, recordándonos que con determinación y corazón, cualquier sueño puede hacerse realidad.